Hola, soy Caterine Ruiz Moreno, estudiante de la Universidad Señor de Sipán del curso de Compromiso Ético. El día de hoy realizaré una presentación acerca de la corrupción en la gestión pública del Perú. Nuestro país es una tierra privilegiada. Todos sabemos que contamos con muchos recursos positivos que nos enorgullecen como nación. Por ejemplo, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra geografía, nuestra gastronomía. Pero, lamentablemente, hay un problema instalado en nuestra sociedad que es la corrupción. Según la Real Academia Española, corrupción proviene del latín corruption, que significa acción y efecto de corromper o corromperse. La corrupción está ligado al abuso de la posición y el poder para fines ilegítimos, inmorales, ilegales, obtener beneficios al momento de violar las obligaciones de un cargo, generando un daño a su entorno. La corrupción se genera por la carencia de valores, falta de ética y conductas deshonestas. Lamentablemente, la corrupción ha estado presente en el transcurrir de nuestra historia. Desde la época colonial, donde se incluían ganancias irregulares e ilegales conseguidas por los más altos representantes de la corona española, la administración virreinal, donde los cargos oficiales eran comprados, había abuso y explotación de la capacidad productiva de la población indígena. Se sobornaban a los supervisores encargados de velar por el cumplimiento de los protocolos, existía favoritismo político y económico y se excluía el bien común de la población, ya que los funcionarios de esa época eran capaces de hacer valer sus intereses por encima del sistema legal. Lamentablemente este tipo de gobierno y estos comportamientos al momento de gobernar siguieron en los gobiernos republicanos. Por ejemplo, en el gobierno de Alan García Pérez entre los años de 1985 y 1990 existieron graves distorsiones en la economía. Hubo ineficiencia institucional que promovía y generaba oportunidades para la corrupción. Hubo manipulación del poder judicial y se generó un desánimo en toda la población. Luego, en el gobierno continuo, que fue de Alberto Fujimori, esta persona quería sacar a flote el país. Se realizaron reformas en este periodo que permitieron un crecimiento económico, y eso lo han resaltado varios economistas peruanas. Pero existieron altísimos niveles de corrupción y hubo abuso de su legitimidad política por parte de los funcionarios de esa época. Se tejieron muchas redes de corrupción en todos los estamentos de la sociedad peruana. Existieron diversos mecanismos de corrupción como el soborno, comisiones por la compra de armas e importación de medicina que se hacía de manera irregular, tráfico de drogas, estafas a las compañías de seguros, a empresas privadas, contratos públicos asignados de manera irregular, transferencias irregulares de recursos públicos, malversación de fondos de empresas públicas. Se emitieron decretos secretos que beneficiaban a un cierto grupo que pertenecía al régimen de ese momento. Esta fuerte crisis política que se generó en el país trajo abajo este gobierno, generándose en el país una crisis mucho más fuerte que la del periodo anterior. Ahora, me gustaría citar una frase de Francisco Laporta. Él nos dice: la causa inevitable y en último término irreductible de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público. En último término, la corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno,
toma la decisión de realizar una acción determinada, la opción corrupta, y esa es precisamente la razón por la que siempre existirá la corrupción. No hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto tan eficaz como para impedir totalmente una opción individual de ese tipo. En todo caso, ese sistema o ese antídoto tendrá mucha más fuerza si es interno al individuo que si meramente es externo. Interesante, ¿verdad? Ahora, la ética y los valores. Para todas las personas es vital una formación ética, tener principios sólidos que permitan discernir entre lo bueno y lo malo, poner en práctica normas morales y tener una formación de la conciencia. Asimismo, de ir formando valores. La ética, para el caso de una persona que ejerce una función pública o un cargo público, que es parte de la gestión pública, es importante que estas personas tengan ética y practiquen el valor de la honestidad, la responsabilidad y el sentido del deber. Me gustaría plantear dos aspectos importantes. Tener en cuenta cómo era el sistema en la antigüedad y la teoría política. En el caso de la antigüedad, las personas que ejercían ética tenían decorum, que significa decoro en español. Es decir, todo lo decoroso aparece cuando le ha precedido la honestidad, que es lo que nos dice Cicerón. Está el decoro totalmente ligado a la honestidad. Y se aplicaban 5 principios: la autoridad, honor, justicia, libertad y prudencia. En el caso de la teoría política, ellos recalcaban 3 cualidades importantes: la lealtad, la capacidad y la posesión de virtudes, que son importantes que una persona tenga estas cualidades cuando ejerce un cargo en la gestión pública. Ahora, la ética aplicada a la función pública en general. El eje central de una persona que pertenece a la gestión pública debe ser la idea de servicio. Tener buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía. La ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante una conducta honesta, eficaz, objetiva e íntegra de cada uno de los funcionarios. Evitar que se cometan actos corruptos y antiéticos en el ámbito público consiste en lograr despertar conciencia que le permita a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de lo que no en cada auto que realice, sino de actuar acertadamente. Más allá de comprender lo que es correcto de lo que no, está el actuar, el poder frenarse cuando algo es indebido. Para finalizar esta presentación, me gustaría terminarlo con la siguiente frase para la reflexión: el deber está por encima del poder. Gracias.